El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bien, a esta hora nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Puno para conversar con el doctor Vicente Alanoca Arocutipa. Él es antropólogo, analista político, doctor en Derechos Humanos y Desarrollo y representante aymara. Le damos la bienvenida pues al doctor Vicente Alanoca desde la ciudad de Lima. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, señor García, y siempre es un honor partir algo, no alguna reflexión desde acá, en un momento tan difícil como estamos pasando en el Perú y también en el mundo. A sus órdenes, señor García. Bueno, en principio, definitivamente, hacer un análisis de lo que pasa en el Perú desde la ciudad de Lima tiene un contexto diferente de la forma como se ve el Perú desde el interior del país. Y esto porque las relaciones sociales, económicas, si bien es cierto, se dan dentro de un marco que es nuestro país, pero las reacciones de los pueblos en general nos llama pues la atención, en el sentido de que no todo el Perú reacciona igual, y ahí queríamos llegar, doctor Vicente Alanoca, en el sentido de que cómo ve el ANDE, cómo ve los representantes quechuas hablantes, los aymaras, de la situación que vive en nuestro país. Bueno, en primer lugar, creo que concuerdo perfectamente con usted cuando dice hay miradas distintas, ¿no? Desde el contexto donde nos ubicamos para ver cómo está pasando o qué sucede en el país en términos políticos, económicos, culturales, sociales, ¿no? En este caso, estos últimos años, sobre todo a un año de gobierno del señor Castillo, las cosas no están yendo tan bien, que digamos, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos en la ciudad de Puno. Usted sabe que Puno, pues, alberga hoy a tres culturas, ¿no? Los quechua, los aymaras, los suros, y también hay gente que procede de otras culturas, sin embargo, están asentadas en Puno. Entonces, mayormente en este contexto, pues hay una repercusión fuerte del tema de la suba en todo sentido, ¿no? De los productos de primera necesidad, el combustible, todo. Sin embargo, esto tiene que ver también con la información que tienen los medios de comunicación, y hoy por hoy podría sostener o me podría atrever a decir que va perdiendo legitimidad no solo el gobierno de Castillo, sino también los medios de comunicación. Algunos, sobre todo de la capital de la República, en vez de informar, desinforman, y además lo hacen con mala intención. Entonces, desde Puno podría decir la población se va dando cuenta de que qué información realmente es veraz, por lo menos se acerca a la verdad, en el sentido, digamos, de entender esta problemática tan difícil que hoy nos toca vivir a los que pues estamos presentes aún con vida. Entonces, esta situación cada vez se va aclarando, ¿no? Ahí tenemos también las organizaciones que están un poco fracturadas, como también las instituciones están pues cada vez más mal que antes, ¿no? Con algunas excepciones. Por ejemplo, el tema de educación, el tema de salud, en temas, digamos, de los niveles de gobierno, sea local o regional, pues se va repercutiendo lo que sucede a nivel nacional, ¿no? Entonces, vivimos una situación muy compleja, muy difícil, en la que el ciudadano común y corriente, los pobladores de estas culturas,
¿no?, de estos pueblos van perdiendo credibilidad en sus instituciones, en sus autoridades. Entonces eso hace ver de que pues no hay una suerte, digamos, de unificar alguna propuesta desde los niveles de gobierno, en este caso del gobierno nacional. Por ejemplo, el Congreso ha disciplinado en otra cosa, el presidente tratando de escoger o buscar encontrar alguna brújula que probablemente hubiese tenido al inicio. Sin embargo, pues está un poco desubicado en varias cosas también, ¿no? Entonces, yo creo que ahí necesitamos el rol importante, que es el tema de los medios de comunicación, donde nos coloca en la agenda, en la mesa, lo que está pasando en el país, pero a veces no tenemos oportunidad ni posibilidad los que de alguna manera entendemos estos procesos. Por mi parte, desde mi humilde y modesta experiencia como antropólogo, creo que el tema, en estos contextos de diversidad cultural, el tema cultural es fundamental para poder resolver los problemas estructurales que vive aún el país, el tema de la representación política, el tema de manejo de información y el tema de la corrupción que se ha enquistado a todos los presidentes, inclusive hasta el actual. Entonces lo que falta es aclarar. Entonces tenemos que empezar a transparentar desde este segmento, como son los medios de comunicación, que tiene que orientar a la ciudadanía para que de alguna manera entiendan estos procesos, porque tenemos, no solo son responsables también los que elegimos, sino también los que de alguna manera tenemos esta voz, ¿no?, que detrás de nosotros pues hay toda una gente de población que también quiere escuchar nuestros análisis, nuestra propuesta y nuestras ideas, ¿no? Y si nosotros lo mal orientamos, igual vamos a inducir a toda una población que necesita de sus hijos, de sus profesionales, de los medios de comunicación y sus representantes. Ahora, es cierto lo que usted dice de que algunos medios de comunicación, los que tienen mayor presencia nacional y se encuentran en la capital, no dicen toda la verdad, o inclusive se llega al extremo de la mentira, de que se miente, de que se desinforma. Pero eso es reflejo de lo que vive nuestro país. O sea, nuestro país vive una mentira. Y no ahora, no con el presidente Castillo. Vive una mentira que yo recuerde de los últimos 30, 40 años. Por ejemplo, hablamos de las regiones. Y es falso, pues no existen regiones. Pues acá lo que existen son departamentos que ahora le llaman regiones, pero regiones, proceso de regionalización como debería ser, no camina, no existe acá en el Perú. Y ahí la pregunta le hago, ¿usted cree que la estructura del Estado en estas alturas ya prácticamente no responde al desarrollo, a lo que necesita en todo caso el Perú? Yo creo que la respuesta debe ser en todo lo que sentimos el Perú de todas las sangres, que no. Esta estructura establecida desde el Estado, inclusive desde los poderes, legislativo, judicial, ejecutivo, pues no han respondido a los cambios, ¿no?, que tuvo, digamos, en visibilizar los otros pueblos que no tienen representación. Por ejemplo, se habla de esta regionalización que para mí, desde mi punto de vista, ha fracasado, ¿no?, porque no son pues los que representan, digamos, a la ciudadanía, a la población diversa, plural, los que lleguen a ser presidentes, sino tiene que ver quién invierte más, quién pinta más, quién engaña más, y ha sumado a los medios de comunicación, al final, inclusive con, digamos, visto bueno de las instancias que en su momento se ha ido aclarando y se ha ido denunciando, como son las instancias del sistema electoral, llegan a ser gobierno regional, gobierno local en muchos pueblos. Entonces, yo creo que hay que reorientar nuestro rol, nuestra función de nuestras instituciones del Estado. Por ejemplo, el caso, digamos, ya se llamaba en un momento presidentes regionales, ahora son gobernadores regionales. Y ahora igual el tema del Congreso, no una estructura del Poder Ejecutivo, ellos hablan en representación del pueblo, así. Sin embargo, los han elegido 4.000, en algunos casos menos inclusive, no llegan a ser congresistas. Sin embargo,
tienen inclusive la desfachatez de decir que representan al pueblo. O sea, el sistema de ley y partidos, la representación política del Estado en esta estructura no corresponde. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que trabajar el tema del cambio de estructuras profundas. En un momento decía yo, hay que refundar el Estado bajo estos principios, digamos, y valores que todavía existen en muchas comunidades rurales andinas, ¿no? Porque ahí todavía hay esta cuestión del principio de transparencia. Sin embargo, la educación o los medios de comunicación a veces no lo entienden, no los estigmatizan. Sin embargo, creo que esta estructura, no solo a nivel del Estado, usted tiene mucha razón, queremos respuestas concretas a un año de un gobierno de Castillo. Estos problemas son pues de 200 años, hace 40 años, y eso es lo que hemos venido reproduciéndose. Lo que pasa es que siempre ha estado así, o lo que pasa ahora también, con muchas excepciones de los medios de comunicación o los periodistas o los amigos que van denunciando cómo han ido manejándose estas instituciones, estas estructuras. Entonces, eso pues es un buen avance también para que la población, que estamos a puertas de unas elecciones regionales, no diríamos departamentales, y para los gobiernos regionales, locales, sean distritales o provinciales, optemos por autoridades que realmente propongan y pues estén dentro, sus propuestas estén dentro de los marcos de sus funciones y no estén engañando, digamos, como siempre lo han venido haciendo en muchas partes del país. Ha habido, lo que pasa, a ver, recurro a su especialidad. Usted es antropólogo y es pocas veces que tenemos la oportunidad de conversar pues con un especialista en estos temas del punto de vista de ver las cosas del punto de vista social. Pero acá en el Perú se miente para no cumplir, hablo de los gobernantes en general, se miente para no cumplir con las promesas que se ofrecen, se miente para ocultar que se está robando al Estado, se miente para demostrar que el sistema sí funciona, pero que al final de cuentas el sistema no funciona. ¿Por qué se llega a estos niveles? Y la última etapa se pensó que con la experiencia del fujimontesinismo pues las cosas iban a cambiar, pero ahora, como se ve, pues resulta una cadena de presidentes históricos que hemos tenido, ¿no?, que están comprometidos en actos de corrupción comprobados, ¿no? O sea, no hay de quién poder sacar cara como antes se hacía con algunos políticos, ¿no? ¿Qué sucede en esta situación, estimado doctor Vicente Alanoca? Bueno, mire, yo quiero responder con un dato así muy vivencial, muy práctico. En las últimas elecciones yo estuve en la cola. Yo voto en Glade, en un centro educativo. Había mis hermanos, las mamás, los papás ahí, y muchos de ellos se me acercaron, como me conocen, me preguntaban ¿por quién voy a votar? ¿Por qué congresista y por qué presidente? Esto nos hace ver, todavía no hay una conciencia, no hay una buena educación electoral, ¿no? Entonces, ahí concordamos un poco para ver el tema de su respuesta o su pregunta, está ahí, ¿no? O sea, el que va a esos lugares, ¿no?, o sale a partir de un medio, de una red social, pues desinforma, digamos, engaña, no miente, y eso es además hay gente que distribuye algo, ¿no? Por ejemplo, ahora he visto gente candidatos provinciales que están distribuyendo cemento, algunos, o sea, se aprovecha de la necesidad de la gente, ¿no? Entonces, esa necesidad pues es aprovechada para, digamos, con fines de captar votos, ¿no? O sea, no se piensa en la ciudad, en un gobierno, en un plan de gobierno, en una propuesta, y también que esté dentro del marco de su función y esté dentro de las posibilidades. Entonces, al final, esta población que opta termina frustrado, ¿no?, como hemos podido ver. Entonces, nos falta construir ideología común, política, ¿no?, hacer honor a esta acepción de la política, digamos, el arte de gobernar un país
diverso, ¿no? Y ahí creo que nos urge retomar el pensamiento de Arguedas, ¿no? El Perú hasta ahora ha sido gobernado por una élite de poder, ¿no? Entonces, esa élite de poder siempre tiene pues el Estado, ¿no? Y Castillo de alguna manera llegó a ser gobierno, pero no ha sido parte todavía del Estado. Entonces, hay que pensar en el Perú de todas las sangres, como decía nuestro amauta José Mariatti, y además José María Arguedas, ¿no? Tuvimos ahí un gran maestro nosotros desde la antropología, como es el maestro Carlos Iván de Gregory, ¿no? Cuando decía el Perú es un país diverso. Entonces, en ese proceso de diversidad también hay desigualdad, estructuras, ¿no? Entonces, esas cosas todavía hay que trabajar en la escuela, en la universidad. Yo a veces con mucha pena escucho inclusive colegas docentes universitarios que creen que la universidad o el tema educativo va a resolver, digamos, a partir de un sistema educativo que está pues mal también, ¿no? De alguna manera se ha avanzado en eso, sin embargo, todavía nos falta trabajar. Entonces, un poco resumiendo en esto, sí, pues se miente, ¿no? En contexto donde pues todavía hay campo, hay espacio para estas cosas, y la única respuesta para poder recrear nuestra forma de hacer política o la praxis política es a partir de nuestros actos, ¿no? Que nuestros líderes, nuestros representantes, tienen que ser realmente que representen, tengan legitimidad, no digamos apoyo, respaldo de la población, no el que manipula, no el que engaña, no el que miente, ¿no? Entonces eso tiene que ver con otros aspectos, ¿no? Como son la educación, no la cotidianidad en la calle, digamos las organizaciones, y también nuestras organizaciones a veces son capturadas por algunos grupos o alguna gente que pues creen que capturando van a llegar, y eso es por lo que se ha estilado y sigue estilándose hoy en día, ¿no? El tema de la corrupción que le mencionaba, que ya nos ha puesto pues en vitrina a nivel internacional de los últimos 6, 7 presidentes que hemos tenido pues involucrados en actos de corrupción. ¿Por qué cree que se genera? ¿Por la ambición de apoderarse del Estado o porque saben que las leyes que tenemos les permite pues que roben, pues no, que no sean sancionados? Hoy se debate el artículo 117 de la Constitución, si el presidente debe ser o no investigado, qué sé yo, pero pasan pues 5 años y después todo el mundo se olvida, inclusive recordemos Fujimori que renunció vía fax, ¿no? Entonces la pregunta va ahí, ¿no? ¿Qué pasa con ese comportamiento del peruano, ¿no? Y no estamos hablando del limeño, estamos hablando de ¿cómo se llama? El presidente Ancashino, que se me dio la cabeza, el que lo sucedió a Fujimori. Estamos hablando de ahora un Cajamarquina. O sea que esto no es simplemente un reflejo de lo que sucede en la capital, ¿no? Mire, en Puno nosotros tenemos a un presidente que sucedió ahora a Duviri, está preso, ¿no? Creo que le han ampliado 9 meses más de detención preventiva, y si uno llega a Puno va a haber obras abandonadas, ¿no? Entonces, el tema de la corrupción se ha institucionalizado, ¿no? Ahora, yo recuerdo un sociólogo que me decía, si uno hace las cuentas de las remuneraciones que gana como funcionario, como servidor, como asesor, como algún responsable, si suma, digamos, del patrimonio que tiene o que podría reunir, digamos, o acumular en los años, no alcanza, pues es simple, ¿no? Digamos, uno gana 5.000 y al final del año recibe 120.000, pero tiene un patrimonio en un año de 1 millón. Entonces, yo creo que se ha estilado a partir de las normas, se ha legitimado el tema de la corrupción. Eso es una cosa que hay que trabajar fuertemente. Lo otro es que a nivel de educación, a partir de inicial, primaria, secundaria y superior,
Yo me acuerdo de una pregunta muy interesante que me hacían los ronderos y también los tenientes gobernadores en las comunidades con quienes a veces comparto mi reflexión. Me decían, doctor, ¿de dónde salen los corruptos? Y si uno hace un conteo, muchos, casi todos, por no decir el 100%, un 99%, son profesionales, han pasado por una universidad, inclusive de las mejores universidades. Me olvidaba del presidente Toledo, era al que me refería, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, pasaron por mejores universidades. Ajá. Entonces, creo que eso hay que empezar a mirar, ¿no? El tema del principio de transparencia todavía existe en las comunidades. Me acuerdo en Ayacucho, en Iquitos, cuando estuve en el Congreso de Justicia Intercultural, yo he sido teniente gobernador, y me preguntaba cuántos jueces y fiscales del sistema judicial ordinario están pues presos o perseguidos, o policías que son operadores del sistema judicial están, digamos, denunciados por hechos de corrupción, ¿no? Y por ahí también cuántos tenientes gobernadores. Entonces creo que hay que empezar a mirar de manera orgánica, holística, el tema de la corrupción. No solo es del Poder Judicial, sino en todos los niveles del Estado, en todas las instituciones. Entonces, la lucha frontal contra la corrupción, que es la banderilla, el caballito de batalla de todos los candidatos, tenemos que evidenciar y mostrar en la coherencia que tenemos cada uno de los ciudadanos. Entonces, creo que eso es una labor fuerte, digo, pero no imposible. No se requiere presupuesto ahí, sino son cambios de actitud a nivel individual, colectivo, desde los espacios donde nos toca estar, ¿no? Nosotros desde la docencia, ustedes desde los medios de comunicación, los profesores desde el aula. O sea, nosotros si hacemos un recuento, digamos, los recursos que van para el tema de corrupción, seríamos una gran potencia, sumado a la riqueza, ¿no?, de la naturaleza, la Pachamama que nos brinda en el Perú. Entonces, yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Conozco algunos distritos, algunos pueblos, que realmente, por ejemplo, me acuerdo de algunos distritos de Cusco, donde tuve la oportunidad, veía cómo sus alcaldes lideran procesos de cambio de su localidad, ¿no?, trabajando junto al pueblo, no solo al pueblo, junto a su policía, junto a sus jueces, a sus alcaldes de centros poblados, sus ronderos. Entonces, ese tipo de práctica es posible hacer desde estos pueblos, pero también desde el Perú, ¿no? O sea, qué bonito sería que el Congreso apunte a resolver los problemas de corrupción, los problemas estructurales, que antes que estar fregando al presidente. El presidente igual lidere el proceso de cambio que requiere el país, teniendo en cuenta los cambios, ¿no?, que se están dando a nivel internacional. Entonces, creo que todavía hay gente que podamos aportar en ese sentido. Sin embargo, pues no nos dan la oportunidad y la posibilidad. Sin embargo, creo que yo siento que desde el charco de agua, desde donde nos movemos, podemos contribuir con nuestro granito de arena, como ustedes. Yo la verdad les agradezco, les felicito a ustedes por esta labor no sacrificada y también de pasión, ¿no?, y convicción por la transformación. O sea, no solo es rollo, sino es práctica, ¿no?, que también se escuchen las voces, como de nosotros, que a veces todos estamos siguiendo emisoras nacionales, pero solo hablan los que están pues en Lima, como decía al inicio, todos tienen una mirada de arriba desde el centro, pero sin embargo no se escuchan las voces de los otros lados, que también la gente pues vive, siente, ¿no?, lo que es el país. Por ejemplo, acá usted va a ver en Puno, todavía hay banderas peruanas que flambean, ese sentimiento. No hay ni una norma que dice que debe colocar, pero hay una cuestión de identidad donde pues el ciudadano, el poblador quechua aymara, su bandera dice, esto es el Perú que quiero. Entonces ahí está la esperanza de la transformación y la refundación de nuestro país. Ahora, con esto terminamos, estimado doctor. ¿Usted cree que, desde el punto de vista antropológico, usted cree que esto es una etapa cíclica? ¿Que esto va a pasar? ¿O se va a ahondar más? Yo creo que sí. Mire, a nivel de las élites de poder van a ir muriendo, ¿no?, digamos, entre comillas, metafóricamente diciendo que van a ir cayendo, ¿no? O sea, van a ir dilatando y el tema ahí, el rol del Poder Judicial tiene que ser pues transparente ahí, ¿no?, velar por la justicia. Ahora, lo que va a pasar, sí, pues va a pasar, o sea, estas cuestiones, digamos,
de que se va a ir saliendo o los actos de corrupción que se vienen, digamos, dándose a nivel de arriba, desde los poderes, desde los altos poderes, va a tener también sus respuestas de la ciudadanía. Creo que ya cada vez más hay una fortaleza, ¿no?, de poder liderar proceso de cambio, ¿no? Por ejemplo, las organizaciones a nivel de comunidades en Puno, a nivel social, ya se van consolidando y puede ser, digamos, una situación fuerte, ¿no?, y pueda tener una repercusión, digamos, que podría acarrear un conflicto fuerte a nivel de la ciudad y a nivel nacional. Entonces, queremos que nuestras autoridades también respondan, no para prevenir, sino para transparentar y ser claros en las cosas, cómo van gestionando las instituciones, el Estado, igual el mismo Congreso, ¿no? Porque creo que ya no se necesita ser experto para poder opinar y también sacar datos, sino la misma realidad lo va demostrando, que ya no, el Congreso ya pues va a ir cayendo por sus propios actos y hechos en las cosas que vienen haciendo. Igual el mismo presidente tiene que ser más sincero y tener más coraje, no por Lima o por los congresistas, sino por el país, que necesita un liderazgo pues que tenga, digamos, una cierta solidez, ¿no? Y también una respuesta que sea coherente a los cambios que estamos viviendo. Sin embargo, a pesar de todo, ¿qué reflexión le trae a usted el hecho que, a pesar de toda la campaña que significó de la primera a la segunda vuelta en estas últimas elecciones, la gente votó por izquierda? Bueno, yo estoy un poco decepcionado también, ¿no? O sea, la izquierda en el Perú todavía hay gente que tiene una lectura descontextualizada, desfasada, hace 20, 30 años, ¿no? Lo que hay que hacer, hay que tener una relectura de la realidad del Perú, ¿no? Hay cambios que se vienen dando y nuestra juventud quizás un poco desligada, algunos, pero sin embargo hay que todavía pensar en una izquierda que pueda plantear a resolver no solo problemas para la gente de izquierda, sino para el país. Y no solo hay gente izquierda y derecha en el país, sino el Perú es más que eso, de toda la sangre, donde están estos 55 pueblos hablando sus 48 lenguas. Entonces, necesitamos sentarnos para poder plantear y resolver nuestros problemas, ¿no?, a partir de nuestros actores, que son pues estos representantes. Y ahí tenemos que hacer un gran cambio, en donde pues tengamos representantes los pechos aymaras en todos los niveles del Estado, en los poderes del Estado. Mire, usted mencionó a Mariátegui. Mariátegui escribió los 7 ensayos de la interpretación de la realidad nacional hace 100 años. Con el tema del COVID se reflejó lo que verdaderamente es el Perú, ¿no?, en el campo de la salud y en el campo de la educación. González Prada escribió hace más de 110 años aproximadamente páginas libres sobre el tema de corrupción, donde ponen el dedo, brota la pus, decía, ¿no? Corrupción, claro. Y mire, y ahí estamos. No ha pasado nada. O sea, 200 años hemos celebrado, hemos conmemorado, pero 200 años ¿de qué, no? Bueno, ahí hay una cosa, un poco me hace recordar a Gramsci, ¿no?, cuando decía odio a los indiferentes. Creo que el Perú no necesita que nosotros seamos indiferentes, ¿no? Y bien, yo me acuerdo este discurso de la gente derecha, ¿no?, de que la lectura que tenemos, digamos, de lo que pensaba en su tiempo Mariátegui, te deslegitiman, te estigmatizan, que eres, digamos, comunista, ¿no? Y ahí es una cosa que la gente se va dando cuenta también. Entonces, hay problemas históricos, ¿no?, como planteó en su momento, decía Mariátegui, mismo César Vallejo, ¿no? O sea, González Prada, como usted lo ha mencionado, el mismo Basadre, ¿no? Yo creo que hay una vasta literatura para poder entender el país. Entonces, muchos creen que solo es un problema legal. No, el problema es estructural, es holístico. Entonces, es estructural, pues. Las respuestas tienen que ser a nivel holístico y estructurales también. De ahí necesitamos actores que tengan el coraje de enfrentar esta situación, cueste lo que cueste, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pensar en un país, en un Perú, ¿no? Y decir todo, gritar viva el Perú, ¿no? Y el Perú de toda la sangre. Así es. Muchas gracias al doctor Vicente Alanoca Arucutipa por darnos estos minutos
sobre la situación política del país y el futuro, ¿no? ¿Y qué pasará más adelante? ¿Se adelantarán las elecciones? ¿Habrá nuevas elecciones? ¿O esperaremos hasta el 26, qué sé yo? Pero no sabemos cuál va a ser el comportamiento del electorado para esas épocas, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a ir viendo, y también es de hecho que necesitamos una renovación de la clase política, del liderazgo político en el país, y debe ser diferente en los días o en los años o en los meses que se nos vienen, ¿no? Es un abrazo y siempre es un honor y un orgullo para mí, ¿no?, escucharlos y también tener esta oportunidad para poder compartir nuestras modestas y estas cortas reflexiones. Es un momento muy muy bonito y agradable para nuestro país también, ¿no? Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Muchas gracias también. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.